Sería un poco como la gente que tiene trastorno de déficit de atención. No puedes eliminarlo, pero puedes tener esos trucos de, pues, yo qué sé, bueno, puede que tenga, pero yo digamos que no lo tengo diagnosticado, ¿no? Pero pues intentarte recordar las formas en alarmas o decir a la gente que te avise o apoyarte en tu pareja para que te vaya recordando cosas, cualquier tipo de tratamiento que puedas tener, ¿no? Tú no es que dejes de tener déficit de atención, sino que lo estás regulando y estás teniendo esos trucos, pero tú de dentro te sale eso, ¿no? Pero has sabido cómo taparlo, ponerle ahí algunas tiritas. ¿En el apego sería más o menos eso? Podría ser, pero hay un pero, y es que realmente el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tu órgano, el cerebro, es distinto y por tanto hay ciertas partes cerebrales que son distintas a las neurotípicas. Por tanto, aquí ya tenemos una parte biológica estructural, ¿no? Entonces, bueno, aquí existe esta parte. Y sería más bien esto que dices trucos, ¿no? Pues sí, hay trucos y después hay habilidades, ¿no? Y cuando hablamos de apego, sobre todo nos centramos en habilidades. Te he dicho algunas, pero hay muchas otras, ¿no? Y entonces aquí lo que aprendemos no es tan rápido como decir, mira, estas alarmas me las pongo y así sé que esto lo hago, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, en sesión siempre, si me está escuchando algún paciente, yo pongo una alarma 2 minutos antes de que acabe la sesión, porque yo con el tiempo es algo que es imposible para mí, ¿no? Entonces yo ya lo sé y lo hago. Adquirir una habilidad o trabajarla es mucho más complicado, requiere más tiempo, más esfuerzo y una comprensión más profunda, individualizada de la persona que tenemos delante. Pero te decía que un sí a medias porque a la práctica viene a ser lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar en procesos más largos y más costosos. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de las transformaciones, esa mejora del apego. Has comentado que no se puede cambiar, que eso es innato, es tu manera de interpretarlo, ¿no? Es adquirido prácticamente de una manera innata, sí. Entonces, ¿qué soluciones o prácticas diarias para la gente que esté escuchando y diga, haya identificado, mi amigo Juan es así, mi pareja es así, mi padre es así? Sí. ¿Cuáles son esas prácticas diarias que pueden aplicar para tratar de pues, mejorar un poco esa relación o dar de su lado para que esa relación sea mejor? Sí, lo voy a responder, pero antes para la gestión de expectativas sí que tengo que decir que serán prácticas, pero que realmente esto es necesario trabajarlo con un profesional y de hecho un profesional que sea especialista en apego porque es complicado y es costoso y hay un proceso detrás, ¿no? Pero sí que hay cosas que puedo decir para el día a día, ¿no? Para quien nos esté escuchando. Por ejemplo, desde el apego ansioso ambivalente, lo primero sería entender de dónde surge, es decir, entender nuestra historia de vida, entender cómo fue ese apego con nuestros progenitores o cuidadores principales y perdonar un poco esas actitudes que nos salen, ¿no? En segundo lugar, porque al final la psicoeducación es una parte súper importante y es el primer paso, información, primer paso para actuar. En segundo lugar, yo diría que aquí en el ansioso ambivalente es intentar darte a ti mismo, a la relación contigo mismo, todo eso que estás enfocando con tanta intensidad al otro, ¿no? Que nos permitamos a nosotros mismos que trabajemos esa relación con nosotros mismos que tenemos tan olvidada porque cuando éramos pequeños la suprimimos, ¿no? La sacrificamos para estar con nuestro cuidador y que nos hiciese caso. Pues ahora sería el momento de darnos esta parte y de conocernos y relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? No sé, por ejemplo, escribir, meditar, hay algunas así como quizás esas respuestas cerradas, tú si te gusta más como generalizar, ¿no? Y decir depende, pero algunas cosas así que estén relacionadas con eso. Bueno, lo digo porque puede haber gente que diga, ostras, a mí no me sirve esto, ¿no? Bueno, es normal. Claro. Hay que cogerlo con pinzas, claro, ¿no? Depende mucho de cada... Claro, pero aquí lo que serviría mucho es, en el momento en que yo estoy en un conflicto, yo diría, para un momento y cuando vayas a buscar al otro rápidamente porque ese malestar te está invadiendo, date un poco de espacio a ti. Es decir, intenta imitar un poco a ese evitativo, ¿no? Que se da todo el espacio del mundo y necesita huir. Pues no de esa manera y por ese motivo, pero piensa en cómo te estás sintiendo, en por qué. Date un momento a ti mismo, ¿no? Permítete entenderte a ti mismo antes de ir corriendo a solucionarlo mediante el otro, ¿no? Y esto, pues como tú decías, meditación puede servir, escribir puede servir. Hay una parte que yo trabajo en terapia también muchas veces, que es este plano más de entender la situación, el pensamiento y la emoción. Es decir, la emoción que tengo,
¿qué pensamiento estoy teniendo respecto a la situación para sentirme así? Y aquí incorporamos este plano cognitivo, ¿no? Es decir, si tú te estás sintiendo súper mal, súper triste, súper agobiado porque tu pareja te ha dicho que has hecho algo fatal y se ha cabreado contigo, ¿por qué te estás sintiendo así? Bueno, porque mi pensamiento, y aquí estamos trabajando este plano cognitivo, ¿no? Porque mi pensamiento es que me va a dejar, porque esta es la tercera vez que sale este tema. Bueno, démosle, a partir de que tenemos esto, le damos una vuelta. ¿Este pensamiento es la verdad absoluta? Bueno, si tu pensamiento fuese, ostras, bueno, pues a lo mejor es la tercera vez que sale este tema y a lo mejor lo he machacado mucho, pero bueno, también tengo mis motivos, mi objetivo es mejorar esta parte de la relación. Si tú ya piensas esto, piensas realmente desde este pensamiento, ¿hay este agobio de que la relación se va a acabar? No. No se va a acabar, estás sacando un conflicto porque quieres mejorar tu relación y eso no va a hacer que se acabe. Pues bueno, un poco sería intentar meter este plano cognitivo, ¿no? Y huir un poco de esta emocionalidad, no huir, sino trabajar esta emocionalidad tan intensa. Esto podría ser una herramienta, ¿no? Bastante interesante. Y yo creo que estos serían 3 puntos importantes. Entonces ahí es, en vez de intentar cambiar esa emoción sin ningún tipo de razonamiento, es bajas un nivel, ¿no? Y te vas al pensamiento, que es cuál es el pensamiento que te está haciendo tener esa emoción. Sentirte así. Claro, porque no puedes bajar al nivel de la situación y cambiarla porque ya ha ocurrido. Claro. Lo siguiente y situaciones van a ocurrir siempre, no podemos predecir qué va a pasar, las cosas pasan, pero sí que podemos trabajar en cómo me siento yo respecto a las situaciones. Vale. Antes has dicho que tú como ansioso ambivalente, imita un poco lo que hace el evitativo, ¿no? Que es como, o intenta coger un poco del... Sí. ¿Por qué del evitativo y no del seguro? Bueno, porque yo siempre... Vale, esto es defecto de profesión. Como normalmente, primero para empezar, los apegos seguros normalmente no demandan terapia porque sus relaciones son bastante calmadas y no necesitan, ¿no? Normalmente esto. Entonces yo hablo un poco desde lo que me encuentro, ¿no? Y desde terapia de pareja normalmente te viene un ansioso con un evitativo y normalmente en terapia de pareja te encuentras esto sobre todo. Entonces he dicho esto porque es un poco la práctica en la que se desarrolla la sesión y es una de las cosas que podemos llegar a hablar en sesión. Es un poco tirando, ¿no? de la práctica al final lo que te encuentras. Como un poco sesgada, ¿no? De lo que te llega. Y antes has dicho que el ansioso ambivalente y el evitativo se atraen porque uno tiene lo que el otro no, pero que llega un punto que quizás se pueden enrabiar porque, hostia, qué pesado, ¿no? O el otro que pesado con lo suyo. Sí. Hostia, es que claro, es un combo ahí interesante. Sí. Bien. Entonces, seguimos la parte de prácticas diarias para solucionar o intentar regular un poco el evitativo. Sí, pues en el evitativo, de la misma forma, el primer punto sería entender estas heridas, ¿no? Esta parte más de cuando somos pequeños, de dónde surge, ¿no? ¿Qué ha pasado y mi historia de vida? Esto sería lo primero, entender. En segundo lugar, sería intentar dejar de evitar, es decir, parar este mecanismo. Y esto, ¿cómo se hace? Pues para el evitativo es importante que entienda que esto le va a aportar mejor bienestar en sus relaciones. Entonces, esto sería una parte importante y que cuando se sienta con esta necesidad de evitar, pare un momento, intente hacerlo con su pareja. Si hablamos de pareja, ¿no? O de amistades. Y estos son pequeños pasos. A lo mejor a veces... tirando un poco de archivo, ¿no? Pero hay parejas que te dicen, bueno, es que el primer paso que hice, en vez de irme a la calle, me quedaba en otra habitación y después en el sofá yo estaba en la otra punta. Y el ansioso intentaba todo el rato como acercarse y era como... Pero realmente, ¿no? Es necesidad de poner los brazos y dame un poco de espacio, ¿no? Bueno, son primeros pasos, esto es algo que se puede hacer, ¿no? Hablamos de parejas porque es lo primero que te viene, pero esto lo puedes aplicar pues en todas las relaciones que tengas y contextos, ¿no? Esto sería el siguiente punto. Y yo creo que estos dos pues, serían los más importantes. Y siempre, en cualquiera de las situaciones, si esto te desborda, te genera mucho malestar, pues solicitar ayuda, ¿no? Y acompañamiento en esto. Pero esto son cosas que se pueden hacer desde casa. ¿Sí? Nos estamos enfocando un poco en la parte negativa de cada apego. Pero yo aquí estoy viendo, por ejemplo, a mí me pasa, a mí transmitir los sentimientos, ya sean pareja, familia o amistades, es algo que como que tengo que hacer un esfuerzo extra a veces, ¿no? Supongo que también sería evitativo en este caso, aunque sea el lado positivo, ¿no? Demostrar amor, que es como también podría ser dentro del evitativo. Sí, vale. sí.
Sí, sí, esto también cuesta demostrar amor porque al final es la vulnerabilidad, ¿no? Sí, es la parte emocional, cuesta entenderla. Porque normalmente, no sé si a ti te pasará, pero en el momento que estás viviendo la emoción seguramente no seas capaz de ponerle nombre, no seas capaz de entenderla, es decir, necesitas seguramente todo, al final suele pasar que tenemos tendencia, esto no es en todo el mundo, pero tendencia hacia la rabia, porque es una emoción secundaria que lo puede coger todo, ¿no? Entonces, el cabreo es lo que, pues rabia suena muy fuerte, pero el cabreo es lo que inunda todo en un momento de conflicto. Por tanto, ahí no estás identificando tu emoción, no estás siempre cabreado, seguramente te sientas decepcionado, hay muchas emociones, ¿no? Vale. Y esa típica persona en una pareja que pues siente en ese momento que siente mucho amor y que diría algo pero como no acaba de decirlo, no sé si es vergüenza o está evitándolo, pero en ese caso evitarlo no es que sea algo positivo en ese momento, No. es innato y supongo que le sale ahí por ser evitativo también. Claro, porque tenemos que remontarnos otra vez a cómo surgió ese apego evitativo, porque seguramente en esa familia se rehuía de todo ese plano emocional, entonces para que tus padres te cuidasen y te quisiesen y estuviesen contigo, tú tenías que evitar ese plano en todas sus vertientes, tanto ese amor como ese miedo, como todo el plano emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres adulto un poco te posicionas en otra vez ese miedo por eso hablo de tan innato, ¿no? Tan dentro de ti, de si yo expreso esto va a ser malo. Y entonces ya no es ni consciente, ¿no? Pero es esa tendencia, ese miedo a esa inseguridad. Siempre hablamos de inseguridad y miedo en el tema de apego, ¿no? Y el evitativo tiene esa inseguridad y ese miedo. Uh-huh. Bien. Y ahora vamos al caos. A ver cómo podemos regular un poco ese caos, el desorganizado. Sí. Aquí, profesional. Porque aquí hay mucho que trabajar, se puede trabajar, por supuesto, pero aquí sí que hay que ir con un profesional. Porque normalmente por la intensidad, ¿no? Y la dificultad, y hablamos de historias muy problemáticas, desde el abuso, la negligencia, entonces esto hay que ir a un profesional, sí.